No siempre la multitud es la fuente de la verdad. Y con esta frase de André Moró iniciamos Imagen Noticias. Advierten el presidente López Obrador que no entrará en conflicto con Donald Trump por el roce entre soldados mexicanos y norteamericanos ocurridos en la frontera. En menos de 48 horas asesinan a otra presidenta municipal. Ahora es la alcaldesa de Mixtla, Veracruz, Marisela Vallejo, quien fue atacada a tiros. Con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma educativa a la que calificaron de histórica y vasconcélica. La inflación acumulada en los primeros 3 meses y medio del año se ubicó en 4.38% y se sitúa fuera del rango estimado por el Banco de México, que era de 3%. El llamado efecto Semana Santa, aseguran, indicó en el aumento. Dorados toma una ventaja importante en la ida de semifinales de la Liga de Ascenso. Además, Ben Roethlisberger jugará 2 años más con Pittsburgh. Esto y más en los deportes. Muy buenos días, y hoy es un día importante en cuanto a efemérides y celebraciones mundiales. Hoy es el Día Mundial del ADN y también el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Más adelante les platico de esto. Quédese con nosotros y bienvenido. De nuevo, las balas salpicaron de sangre a la política. Ayer fue asesinada la alcaldesa de Mixtla en Veracruz, Marisela Vallejo. Es la 8ª alcaldesa asesinada en este sexenio, la 4ª en funciones. Con ella viajaba su esposo Efrén Sopillacle, quien también perdió la vida. Además, murió su chofer. Viajaban a bordo de una camioneta oficial cuando en el municipio de Los Reyes un comando armado les cerró el paso y abrió fuego. Y tras asegurar que su gobierno no pactará con grupos del crimen organizado, el presidente López Obrador dijo que en materia de seguridad la prioridad será atender las causas que la originan. Durante su conferencia matutina adelantó que en 2 meses la Guardia Nacional contará con sus primeras 51 coordinaciones regionales de las 266 que se planea tener a nivel nacional. Y sobre la acusación que hizo Donald Trump de que los soldados mexicanos entraron a Estados Unidos y detuvieron a elementos de la Guardia Nacional, la Cancillería mexicana aclaró lo sucedido. Detalló que los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril, cuando 5 militares mexicanos en un patrullaje de rutina se encontraron con 2 soldados estadounidenses que patrullaban entre Ciudad Juárez y Clint, Texas, en una zona cuya frontera no resulta clara. Agregó que el episodio no pasó a mayores y que todo fue aclarado. Mientras tanto, en Arriaga, Chiapas, un grupo de al menos 500 migrantes hondureños se encuentra a la espera de que salga el tren conocido como La Bestia para continuar con su rumbo hacia los Estados Unidos. Este grupo de indocumentados se escondió por más de 10 horas en el monte debido a una redada que realizaron agentes de la Policía Federal y de Migración. Ya no importa si es de día o de noche, los asaltos no paran. En esta ocasión, las víctimas fueron una pareja que caminaban por calles de Ecatepec en el Estado de México. Las 2 ratas comenzaron a despojarlos de sus pertenencias, mientras uno de sus cómplices se acerca en un automóvil blanco. A pesar de que la mujer y el hombre también opusieron resistencia a los ladrones, lograron salirse con la suya. Quique, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Oye, pues seguimos con las noticias desafortunadas en el atentado de Sri Lanka. Los muertos siguen aumentando, y es que justo tras la serie de atentados del domingo de Pascua en Sri Lanka subió a 359 estas cifras de decesos, según fuentes oficiales. Además, el viceministro de Defensa del país aseguró que existen sospechas de que pueden cometerse nuevos ataques en la isla. De acuerdo al portavoz, investigaciones apuntan a que los ataques fueron cometidos por al menos 9 suicidas que se inmolaron con explosivos. Hasta el momento, 60 personas de origen srilanqués han sido detenidas con relación a estos atentados. Y ahora vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que llevaría a la Corte Suprema un posible juicio político del Congreso en su contra tras la publicación parcial del informe sobre la investigación de la trama rusa. A través de su Twitter, el mandatario dijo que no solo no hay crímenes graves o delitos menores, sino que existen delitos por su parte. Además, acusó a los demócratas, a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y a policías sucios de ser culpables de una actividad criminal.
Y también en este país, en una concurrida carretera del estado de Florida, fue el escenario de una persecución. Imágenes tomadas por drones captaron a un sospechoso escapando de las autoridades, atravesando los 8 carriles. Y bueno, el tránsito incluso se estuvo complicando y bueno, se pasó agachado debajo de un camión. Sin embargo, autoridades lo arrestaron en una zanja cuando llegó del otro lado. Y bueno, se desconoce el motivo de esta persecución, pero bueno, ya son típicas las persecuciones en este país, en donde hay un canal incluso dedicado a esto, Paco. Muy bien, gracias, Quique. Y bueno, por supuesto, también momento de saludar con gusto a Josefa Guti, los deportes. Josefa, buenos días. Mira, el próximo lunes inicia la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía. Así lo anunció el presidente López Obrador durante la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, detalló que el mismo lunes se darán a conocer los adelantos del plan maestro porque aún hay estudios en proceso de realización, como el ecológico y el análisis geológico. Ya entrada la madrugada también de este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la contrarreforma educativa propuesta por López Obrador. Fueron 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones. Entre otros aspectos, se prevé la abrogación de la reforma de Peña Nieto aprobada en 2013. Los legisladores de Morena calificaron la nueva reforma de histórica y vasconcelista. Como dirían los clásicos, get it smaller o bájenle. Vasconcelista, por favor. Bueno, creo que les falta bastante distancia para llegar a Vasconcelos, pero bueno, por lo pronto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones para los próximos días 1 y 2 de mayo por falta de solución a sus demandas. Al mismo tiempo, un paro laboral de 48 horas en todo el país. La principal marcha, el 1 de mayo, partirá a las 10 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Así los maestros, pues ya lo sabe, los maestros pero del caos. Y como ya se lo dije, no van a aceptar ninguna reforma, no van a decir que no, que sí, absolutamente a nada, porque en ese momento van a pedir todo, van a perder toda su capacidad de negociación. Así que los maestros aquí los tendremos con paros, los tendremos también con marchas y no van a regresar a dar clases porque no saben darlas. Los señores de la Coordinadora Nacional, los que están en las calles, por supuesto, no los buenos maestros, los que se dedican a esto, a la grilla, no van a aceptar ningún tipo de reforma porque nunca se van a decir satisfechos por nada, porque en ese momento, le digo, van a perder su capacidad de negociación, la lana que les dan para seguir manejando el movimiento y lo más grave de todo, van a tener que ir frente a un grupo a explicarle a un niño de qué se trata, por ejemplo, la conquista o de qué se trata la independencia de México, cosa que ni saben ni les importa. Mire, Juan Carlos y Patricia en otros asuntos, los llamados monstruos de Ecatepec, fueron sentenciados a 30 años de cárcel por el delito de desaparición de personas. Un juez de Ecatepec determinó que hay elementos suficientes para condenar a la pareja de feminicidas a 15 años por el asesinato de Nancy Noemí y a otros 15 por el de Arlette Samantha. Ayer un sujeto arrojó a las vías del metro justo cuando estaba llegando el convoy a un policía auxiliar en la estación Bondojito. Momentos antes estuvo forcejeando con él. Lamentablemente el oficial murió de manera instantánea, perdió la vida. El sujeto que lo aventó, de 29 años de edad y quien aparentemente estaba bajo el influjo de las drogas, fue detenido y cuenta ya con antecedentes penales por robo. Y también saludamos con mucho gusto a Marlene Stahl. Hola, Paquito. Muy buenos días. Buen día. Encantada de estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos esta mañana y les platico, fíjense el osazo que pasó nuestra querida Ana Bárbara. Resulta que acudió a la premier de la película Avengers Endgame, la cual se realizó en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, allá en California. Sin embargo, pasó un momento muy vergonzoso al decir frente a las cámaras que le gustaría revivir a un personaje de DC Comics en la película del universo cinematográfico de Marvel. Fíjense, dijo, la intérprete dijo lo siguiente: a mí me gusta mucho la Mujer Maravilla, ya sé que ya tiene mucho, pero si pudiera, la revivía en esto. A ver, señorita, la Mujer Maravilla no es de Marvel, es de DC Comics. Pero bueno, a pesar del error, Ana Bárbara disfrutó de la presentación y se tomó fotografías con algunos famosos como Robert Downey Jr. y Miley Cyrus. Ahí está con su novio y con sus hijos, que de hecho ella es hija de Mariana Levy, la difunta Mariana Levy, que en paz descanse. Pero bueno, ella la adoptó y ahí está disfrutando de esta premier. Pues se equivocó. ¿Y Batman? Batman también es de DC Comics. Pues, ¿por qué? Que lo traigan. ¿Tú quieres revivir a Batman? Ella quiere a la Mujer Maravilla, yo quiero a Batman. Pero no se y puede. al Santo Tendrías también. que ir a otra premier que no sea de Marvel, que sea de yo DC quiero, Comics. y al Santo y el Cavernario. Está también. bien, Paco. Pero ahora que eres flaco ya no puedes.
necesitas más volumen. No, pero Como para ser como el santo. Volumen le subimos al volumen. Está bien. Pero bueno, pobre Ana Bárbara. Bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? Tampoco es obligación saberse todos los personajes. Vamos a ver ahora este viral. Pues Hoy es jueves. Si vas a la premier, Bueno, yo creo sí, que ¿verdad? sí, ¿no? Hoy es jueves y nos gusta recordar virales famosos. Este es del 2009 y fue famosísimo ver a este par de señores, un poco pasados de copas, disfrutando del baile de Un Rayo de Sol. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal los pasitos? Tomen nota porque ya se acerca el fin de semana para bailar. Échale. Un rayo de sol. Todavía tendrán columna vertebral. Violencia, inseguridad y migración. Son muchos los problemas de nuestro país y por si fuera poco, el presidente Donald Trump le echa gasolina al escribir en Twitter sobre un malentendido entre militares mexicanos y estadounidenses. Es nuestro tema del día. A través de Twitter, el presidente Trump alertó que soldados mexicanos apuntaron contra elementos de la Guardia Nacional estadounidense y los desarmaron. Esto habría ocurrido el pasado 13 de abril en la zona fronteriza cercana a la ciudad de Clint, Texas. Los soldados norteamericanos no opusieron resistencia. La patrulla fronteriza informó que el hecho se debió a una confusión, pues el límite fronterizo entre ambos países no son las cercas, sino la mitad del lecho del río. Las autoridades mexicanas señalaron que el episodio no pasó a mayores y que todo fue aclarado. Son las 6 de la mañana con 2 minutos y así es, estamos arrancando con toda la información este día jueves. Quédese con nosotros todos los días en nuestras redes sociales. Lo invitamos a participar con una pregunta. Ayer le preguntamos, ¿cree que el gobierno mexicano debe endurecer las medidas y políticas migratorias para evitar un colapso en sus fronteras? El resultado final es el siguiente. Gracias a los que participaron, 96% nos dijo que sí, el 4% opinó que no. Les recuerdo, es muy importante que primero que antes que otra cosa suceda, nos sigan en nuestras redes sociales, @ImagenSea en Twitter e Instagram. Y para los que no tienen ni Twitter ni Instagram, también en Facebook nos encuentra como Imagen Noticias con Francisco Sea. El día de hoy le preguntamos, ¿considera que la tensión por el tema migratorio en la frontera México-Estados Unidos pudiera subir de tono o escalar a un conflicto bélico? ¿Sí o no? Es nuestra pregunta y le recuerdo, nuestro hashtag es Abre los Ojos. Pues nuevamente nos vemos en tensión con Donald Trump y sus amenazas a través de Twitter, pero también hemos visto que es prácticamente una estupidez cerrar la frontera cuando el intercambio comercial con Estados Unidos pues es de los más importantes que tiene con México, ¿no? Pero bueno, sobre todo me parece una, pues, como los perros cuando están ladrando, ¿no? Perro que ladra no muerde, y finalmente me parece impensable también que pueda haber un conflicto armado. Estas situaciones, además, lo decía y lo explicaba la propia Cancillería, son situaciones que se dan con mucha normalidad y se dan muy seguido en las propias fronteras. Entonces el señor Trump es parte de su beligerancia y es parte de seguir con lo mismo. Mientras le siga vendiendo peligro a los norteamericanos, va a seguir tratando de construir su muro y ya ven que es necesario delimitar las fronteras, pero la verdad que me parece un viejo payaso. ¿Y será real? Ves que publicó en su Twitter que supuestamente gente armada mexicana, soldados mexicanos habían hecho un ataque. No, no fue un ataque. Lo que sucedió precisamente en la frontera es que se encontraron soldados en una zona de la frontera que no es muy visible de qué lado están, y desarmaron a un soldado norteamericano. Después se dieron cuenta que precisamente estaban en un lugar en donde la frontera no era muy clara y le devolvieron las armas, se comunicaron con los respectivos mandos y se dieron cuenta que era finalmente nada más un malentendido. Nunca fue un ataque. Lo que él dijo es que había sido una maniobra de distracción de los soldados mexicanos para el actuar del narcotráfico, y me parece también una falta de respeto, ¿no?, a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que el señor diga esto como si los soldados de México estuvieran trabajando para los narcotraficantes, ¿no? También habría que preguntarle cómo llega la droga a Canadá, a ver si nosotros también estamos aventando culpas. Un poco de respeto, viejo payaso y Pero naranja. le encanta su Twitter. Pero bueno, Paco, participa con nosotros. ¿Cómo no? Con permiso, así lo haremos. hasta luego. Y mire, en verdad que quisiéramos ya darle la vuelta a la hoja en materia de violencia e inseguridad, pero no hay día en que este tipo de noticias no sean la principal información. De nueva cuenta, asesinan a un presidente municipal, ahora una mujer. Ya con ella suman 8 alcaldes asesinados en 4 meses. Ya regresamos con los detalles.
información. El olor a muerte, la desolación, las lágrimas sigue impregnando las calles de Veracruz. El sonido de las balas volvió a estremecer el ámbito político. Marisela Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla, fue emboscada por un comando armado mientras viajaba en su camioneta a la altura de la comunidad de Atlanca. Además de la alcaldesa, también perdieron la vida su esposo y el chofer. Lamentablemente, la noticia fue confirmada por el presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mesguá. Y bueno, y en más información, por supuesto, déjeme comentarle que a través de Twitter el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, condenó el asesinato de Marisela Vallejo y dijo que se hará justicia. Lamentó que le hayan arrebatado la vida en un momento en el que Mixtla estaba siendo hermanado con otro pueblo, construyendo un centro de salud y promoviendo su cultura indígena. Otro hecho violento que llega en pleno pleito entre el gobierno veracruzano y la Fiscalía Estatal. Tras el asesinato de la alcaldesa, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con fuerzas federales, desplegó un operativo de búsqueda y de localización de los presuntos agresores. Asimismo, exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del múltiple homicidio. En la capital michoacana fue velado el presidente municipal de Nahuatzén. Eligieron hacerlo ahí ante la tensión que se vive en el municipio. El cuerpo de Eduardo David Otlica Avilés fue velado en Morelia. Así lo decidieron sus familiares porque consideran riesgoso el ambiente social en Nahuatzén. Los restos mortales del alcalde están en una sala velatoria de la capital michoacana, acompañados solo por los seres queridos y amigos más cercanos. No acudieron líderes políticos ni funcionarios, solo el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello y su guardia de honor durante las primeras horas de ayer miércoles. La funeraria está resguardada por una veintena de policías estatales. La Fiscalía General de Michoacán, mediante un comunicado, informó respecto a la práctica de diligencias ministeriales tanto en Nahuatzén, donde plagiaron al alcalde, como en Cueneo, donde encontraron su cadáver. Los investigadores han interrogado a 10 personas, entre ellas a Cristian, su pareja sentimental, quien durante más de 24 horas compareció ante el Ministerio Público. Los deudos de David Eduardo Otlica Avilés, entre ellos su padre David Otlica Rosete, quien también fue alcalde de Nahuatzén en 1995, planean llevar los restos mortales a la comunidad esta mañana. Después de un homenaje y una misa, contemplan sepultar al joven político al filo de las 3 de la tarde. Con información de Miguel García Tinoco, Imagen. La violencia sigue azotando a los tabasqueños. En esta ocasión, un comando armado acribilló a 4 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, en el municipio de Huimanguillo. De acuerdo con los testigos, los sujetos descendieron de un vehículo y sin mediar palabra dispararon en contra de los 3 hombres y una mujer, quienes se encontraban en su domicilio. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Juan Carlos y Patricia, los llamados monstruos de Ecatepec, fueron sentenciados a 30 años de cárcel por el delito de desaparición de personas. Un juez de Ecatepec determinó que habían elementos suficientes para condenar a la pareja de feminicidas a 15 años por el asesinato de Nancy Noemí y otros 15 por el de Arlet Samantha. Durante la audiencia, los acusados mostraron una sonrisa en el rostro, lo que causó el enojo de los familiares de una de las víctimas. Pues bueno, es un par de locos, ¿no? Locos infelices. A mí de nada me sirve una sentencia vitalicia. ¿Por qué? Porque con nada me pagan la vida de mi hija. El dolor de mis nietas, cómo sufren de ver de que no está su mamá, no tienen a su mamá. No hay justicia. O sea, ¿de qué me sirve? Les den 100 años. Todavía ayer pues sí se burlaban ellos de mí, nos retaban con la mirada, se burlaban de nosotras, pero ahora se les acabó su risa. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz accedieron a la fosa clandestina ubicada en el municipio Úrsulo de Galván para una fase de reconocimiento. También estuvieron representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estuvieron custodiados por elementos federales y estatales. Otros colectivos harán lo propio hasta el día de mañana. Se prevé que el próximo lunes inicien las tareas de búsqueda. Mientras tanto, en Chilpancingo, Guerrero, integrantes de la Brigada Humanitaria por la Paz Marabunta y personal de la Fiscalía General de la República localizaron al menos 2 restos humanos en el fondo de una cueva. Algunos con lágrimas en los ojos vieron una luz de esperanza en este macabro hallazgo, ya que representa una oportunidad de encontrar a sus familiares. Mira, es muy significativo porque les da esperanza. Aunque las madres no estén, envueltas en el meollo de estar ahí rascando
con el simple hecho de que ellas estén aquí presentes, eso implica para ellas que están haciendo algo por encontrar a sus hijos. En más declaraciones irresponsables de los legisladores, la senadora morenista Nestora Salgado, ¿se acuerda esta que fue en algún momento acusada de secuestro? Afirmó que la oposición es la que manipula las cifras de la violencia y los muertos en México. Aseguró que las están duplicando con el único objetivo de hacer quedar mal al gobierno de López Obrador. Escuche usted la idiotez que va a decir esta señora. ¿Y qué están haciendo? Duplicando los asesinatos para que se vea mal el gobierno de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque son gente de poder. Y lo que tenemos que hacer es nosotros exigir que esto pare. ¿Es en serio, señora? ¿De verdad? ¿Los están duplicando y los están complicando? ¿Los asesinatos son complicados? ¿Le cae, como dirían hoy en día los chavos? Le voy a dar algunos datos porque me parece que para que usted sea senadora tiene la obligación de tener un poquito de conocimiento y de no ser una párvula, decir estas idioteces ante una cámara de televisión. Los homicidios los cuenta, finalmente, quien lleva la cuenta es el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Es una instancia del gobierno, la nombra el gobierno en turno. No sé si el secretariado está en manos de gente poderosa o no lo controla el gobierno en turno. Para que se pueda contabilizar un homicidio se necesita el cuerpo, el cadáver, que desgraciadamente tiene que ir a reclamar la familia. Entonces no es como un hecho que sucedió y que nadie sabe si sucedió o no. Se necesita el cuerpo. Hay varias formas de contar los homicidios y hay varios conteos que pueden hacer que cambien las cifras, pero que al final son la misma cosa. Yo finalmente, señora, le digo, nadie está manipulando los homicidios, nadie los está complicando, son de por sí muy complejos. Y le digo algo, si estas declaraciones están fuera de lugar, las hace para defender al presidente de la República, no lo haga, no necesita defensa, y menos una defensa tan tonta como la que usted acaba de hacer. Nadie está complicando los homicidios son en sí una tragedia, es la tragedia más grande que vive este país. Nadie quiere dejar mal el gobierno de López Obrador, lo he dicho 14 veces en frente de esta Cámara, nadie es el culpable en un solo gobierno y menos llevando 6 o 5 meses de gobierno de lo que está sucediendo en México. No puede ser culpable López Obrador de que un niño, un bebé sea asesinado, un bebé de un año. Entiéndalo, somos todos los que tenemos la culpa y estas declaraciones estúpidas en donde nada más están tratando de escurrir el hombro no nos ayudan a que la violencia termine en nuestro país. Si lo que quiere usted es ayudar al presidente de la República, haga un llamado a la sociedad para que nos unamos en contra de la violencia, haga un llamado a la sociedad para que todos seamos parte, por supuesto, de la solución, para que acabemos con la violencia en la casa, para que seamos también nosotros parte de la denuncia. Señora, ya párele. De verdad, entre usted y Gloria Sánchez, si le quieren hacer un favor al presidente, cállense la boca. Vamos a los deportes. José Fagut, adelante. De acuerdo con el INEGI, la inflación en la primera quincena de abril bajó 0.03%. Sin embargo, en su medición anual sorprendió al alza al ubicarse en 4.38%. Así, la inflación hiló 2 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Los analistas explican que el efecto Semana Santa incidió de manera importante en este aumento, pues encarecieron 19.39% los servicios turísticos en paquete, así como los boletos de avión, que subieron 27.19%. La reforma energética, la cual permitió la participación del sector privado en la industria petrolera, comenzó a dar frutos, ya que generó ingresos por $3.317 millones. Tras estos resultados, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos, Horacio Méndez, pidió a los senadores continuar con la asignación de contratos de la reforma energética para que la producción de hidrocarburos pueda seguir incrementándose, ya que para el 2024 se estima tener una producción de 2.369.000 barriles, incluyendo la producción de Pemex y las empresas operadoras para el 2032, y se estima llegar a un pico de 2.731.000 barriles de petróleo. Y luego de 87 años formando parte del sistema financiero mexicano, Bancomer va a desaparecer del mapa bancario como una de las marcas más reconocidas por los mexicanos. Se quedará solo con el nombre de BBVA. Esto, según explicó el grupo financiero español, se debe a una estrategia de mercadotecnia cuya intención es unificar el nombre y su logo en todos los países en donde opera. ¿Qué le parece si vamos a los dineros?
En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 0.48%, Hong Kong baja 0.86%. En Europa, Londres gana 0.68%, París baja 0.28%, Frankfurt avanza 0.63%, Madrid pierde 0.74%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.597.05 puntos, el Nasdaq 8.102.01 unidades, la bolsa mexicana 45.045.33 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 50 centavos a la compra y 19 pesos con 35 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 24 centavos a la compra y 21 pesos con 30 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 65.89 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte 74.57 dólares por barril. La mezcla mexicana 65.47 dólares por barril. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 381 votos de esta reforma educativa. Así festejaron anoche los diputados de Morena la aprobación en lo general de la contrarreforma educativa del presidente López Obrador. Fueron 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones. Sin cambios de fondo, los diputados prácticamente aprobaron su propio dictamen, ya que no aceptaron diversas propuestas de cambio que habían acordado la SEP y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y justo desde la Cámara de Diputados nos informa nuestro compañero Iván Saldaña, que nos tiene todos los detalles de esta aprobación. Querido Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Paco? Amigos del auditorio, muy buenos días. Informarles que pues después de semanas de negociación con la CENTE, por fin se aprobó este jueves por la madrugada la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se aprobó con la advertencia de la oposición de que se dio un cheque en blanco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pero también con el grito de los morenistas y de los aliados de ya cayó la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Comentarles, Paco, al auditorio que hubo cambios de último momento que quitaron del dictamen los puntos más ríspidos de la reforma con el magisterio y los dejaron para las leyes reglamentarias. Dichas leyes serán redactadas por los legisladores y por la CENTE, de acuerdo a declaraciones que dio en marzo pasado el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. El PAN, por ejemplo, y solo una diputada del PRI fueron en contra del dictamen porque acusaron que en el 16º transitorio de esta reforma pues se abre una ventana para que la CENTE pueda influir en la redacción de los lineamientos de ingreso, promoción y reconocimiento de las plazas de los maestros. Calificaron este transitorio como el transitorio maldito y la manzana de la discordia. Esta reforma también sepulta el modelo educativo
del presidente Enrique Peña Nieto, ya que este dictamen, esta reforma, pues da facultades al Ejecutivo Federal de que determine los planes y programas de estudio de educación básica y normal, pero con la opinión de los gobiernos estatales y también de actores sociales involucrados en la educación, lo que esta palabra pues abre espacio para que también pueda opinar, pueda influir en esto la CENTE y también el CENTE. Comentarles, Paco, que pues a pesar de que fue aplaudida por el PRI, por Movimiento Ciudadano y también por el PRD, pues hubo críticas a que esta reforma pues le faltó que agregaran el impacto presupuestal que va a causar. Dicen, va sin impacto presupuestal, lo que pues podría complicar el cumplimiento de esta reforma en todo su esplendor. Por último, nada más, elimina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, poniendo en su lugar un órgano técnico sin autonomía constitucional, y desecha la condición pues de la evaluación de los maestros para mantener su plaza. En Cámara de Diputados fue aprobada durante esta madrugada con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones. Por lo pronto, pues ya pasa al Senado de la República para que sea analizada y próximamente discutida. Mi estimado Paco, auditorio, seguimos informando y devolvemos el micrófono al estudio. Te lo agradezco mucho, gracias Iván, por supuesto, por tu reporte. Pero ¿qué tiene esta nueva reforma educativa que aprobaron los diputados? Mire, primero, no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, es decir, los maestros tendrán nuevos derechos. Sistema de formación y actualización gratuita, nueva carrera magisterial de promoción. No habrá ninguna relación entre evaluación y permanencia en el empleo. La promoción de los maestros será definida por la ley reglamentaria y la educación que imparte el Estado deberá de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Como ya se lo decía desde un principio, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nunca va a estar de acuerdo ni con esta reforma ni con ninguna. Ya anunció, por supuesto, movilizaciones para los próximos 1 y 2 de mayo por falta de solución a sus demandas. Al mismo tiempo, un paro laboral de 48 horas en todo el país. La principal marcha, el 1 de mayo, partirá de las 10 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Y de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el civismo y humanismo jugarán un papel central en la nueva concepción de la educación mexicana. Detalló que el principal objetivo es impartir una educación integral para tener una sociedad en armonía y con un tejido social sano. El civismo va a ser una de las materias que van a regir la currícula nueva. El humanismo es algo que regresa a la educación pública mexicana y vamos a crear la nueva escuela mexicana. Hablando de civismo y de comportamiento, en verdad que los diputados en el Congreso de la Ciudad de México son brillantes cuando se trata de iniciativas. La bancada de Morena propuso que las tienditas y establecimientos de conveniencia no vendan cerveza fría, sino al tiempo, a fin de desalentar el consumo de alcohol entre los jóvenes. ¡Qué bárbaro! Maestros, sabios. La propuesta fue hecha por la diputada sabia María de Lourdes Parreyes, quien también dijo que las tiendas y expendios deberán de prohibir el consumo en los establecimientos, que ya está prohibido, además de informar a sus clientes de los riesgos de consumir alcohol. Oiga, también una idea a su brillante, prohíba la venta de hielo, porque ya sabe que, y de hieleras, porque en las hieleras pone uno hielo, le pone la cerveza y se enfrían. Fíjese. Muy bien. Vamos a la información internacional. Paco, y desde mañana gorditas de chicharrón frías para acabar con la obesidad. Oigan, y en noticias internacionales, Estados Unidos registró hasta este miércoles 695 casos de sarampión desde el comienzo de 2019, en el peor rebrote de la enfermedad desde la eliminación oficial en los años 2000, afirmaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. La epidemia afecta a 22 estados, pero sus focos principales están en Nueva York y Washington. Autoridades están recordando la importancia de las vacunas para hacer frente a una enfermedad que puede llegar a ser fatal.
En más información, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elijah Cummings, acusó al presidente Donald Trump de un patrón de obstrucción sin precedentes y en crecimiento. Además, advirtió a los empleados federales que piensen muy cuidadosamente acerca de sus propios intereses legales. Esto después de que el republicano ordenara a empleados federales que no colaborarán con las investigaciones del Congreso. Y seguimos hablando de espectáculos y por supuesto seguimos hablando de la película de Marvel Avengers Endgame, que fíjense que estableció un récord el día de su estreno en China con ventas de entradas por un estimado de $107.2 millones. Se trata del capítulo final de una historia de 22 películas sobre personajes populares como Iron Man, Thor y Viuda Negra. El filme recibió comentarios favorables de las críticas y se espera que atraiga a grandes multitudes a medida que se estrene en el resto del mundo esta semana. Sin embargo, un ciudadano chino grabó la película y la subió a redes sociales. Ay, ¿por qué hacen eso? Arruinándoles a muchos el final. ¡Qué horror! Pero bueno, aquí en México mañana se estrena Avengers. Ya nos contarán los que puedan ir a verla. También Jennifer Garner luce espectacular en la edición de belleza de la revista People, que la elogia por lograr un equilibrio entre su carrera en Hollywood, los negocios y, por supuesto, la maternidad. La revista develó la portada en la que la actriz de 47 años, nacida en Texas, aparece sentada en el capó de un auto con montañas verdes al fondo. El número sale a la venta mañana. Ayer representamos en este espacio el tuit en el que el señor Donald Trump acusó a militares mexicanos de apuntar a soldados de su país y de que este acto era una táctica de distracción para ayudar a los narcotraficantes. Además señaló que se estaba enviando soldados armados a la frontera para que eso no volviera a pasar. Después de ese mensaje, las reacciones no se hicieron esperar. Tras el incidente reportado entre militares mexicanos y elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no entraría en una disputa. No vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. El 13 de abril, 2 elementos de la Guardia Nacional estadounidense realizaban un recorrido entre las poblaciones fronterizas de Glynn, Texas, y Loma Blanca, en Chihuahua. En esa zona existe un muro fronterizo construido metros adentro del territorio estadounidense. El lecho del río Bravo, que es el límite fronterizo, se encuentra seco, por lo que los militares mexicanos pensaron que los hombres estaban en territorio mexicano. Los mexicanos amagaron y desarmaron a los elementos norteamericanos que se encontraban en una camioneta sin rotular. Al percatarse que estaban aproximadamente 15 metros adentro del territorio estadounidense y aclarar la situación,
Los militares regresaron a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que los límites fronterizos en esa zona no son claros y se trató de un incidente común debido a los constantes patrullajes, además de que el hecho no tuvo consecuencias mayores. Imagen. En Arriaga, Chiapas, decenas de hondureños están a la espera de la salida del tren conocido como La Bestia para poder continuar su camino hacia los Estados Unidos. Habían permanecido más de 10 horas entre el monte, luego salieron a la carretera y terminaron hacia Tonalá y de ahí pagaron un pasaje al municipio de Arriaga, en donde han comenzado a reagruparse. Invitan el taquito usted, hombre. No, invitan usted. Me imagino que no era así la forma de ellos como tuvieron que haber actuado, porque ahí salieron muchas personas lastimadas, dañadas, golpeadas y todo. Pues bueno, nosotros, el grupo de nosotros y varios, tuvimos que rodear el cerro. No sé qué más pasaría en el transcurso que nosotros lo fuimos hasta abajo, pero nosotros vivimos una travesía, una gran lucha, pues porque sin saber nada, en la oscuridad, sin saber nada, pues, y hasta que vimos el pueblo de ahí, de Pijiyapas, porque nosotros pues logramos llegar ahí y descansar. Y luego de que circularan en redes sociales rumores sobre un brote de ébola en algunos migrantes que se encuentran en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el jefe de Jurisdicción Sanitaria número 5 del estado desmintió que los inmigrantes africanos tuvieran esta enfermedad. Explicó que los más de 1,000 migrantes africanos están en constante monitoreo para brindarles atención médica oportuna y detectar cualquier situación de riesgo. No, mira, no tenemos nada absolutamente, es una noticia falsa que desgraciadamente por ahí está circulando en las redes sociales, lo han hecho viral, están alarmando demasiado, pero es una noticia totalmente falsa. A pesar de que han mejorado los tiempos de cruce de los transportistas hacia los Estados Unidos en la frontera Juárez-El Paso, las pérdidas se calculan ya en un 70%. Tan solo la industria maquiladora presentó un informe en el que cataloga esta pérdida millonaria como la peor desde los atentados del 2001 en las Torres Gemelas. Esta madrugada, con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma educativa del presidente López Obrador. Los diputados no aceptaron propuestas de cambio que habían acordado la SEP y la CENTE. Tras el incidente reportado en la frontera entre militares mexicanos y la Guardia Nacional de los Estados Unidos y que fue ventilado por el presidente Donald Trump en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no entrará en una disputa y mantendrá una relación respetuosa y de amistad. Luego de circular en redes sociales rumores sobre un brote de ébola en inmigrantes que se encuentran en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobierno del estado lo desmintió y aclaró que los más de 1,000 migrantes africanos están en constante monitoreo sanitario. Estados Unidos registró 695 casos de sarampión desde el comienzo de 2019, en el peor rebrote de la enfermedad desde su eliminación oficial en el año 2000. La epidemia ya afecta a 22 estados. El 25 de abril de 1917, hace 102 años, nació la cantante estadounidense Ella Fitzgerald, la reina del jazz. Convirtió al jazz en un género popular llevándolo a los auditorios y teatros de todo el mundo. Un itinerario artístico distinguido por un legado de más de 25 millones de discos vendidos. La construcción de una carrera musical a lo largo de más de medio siglo, desde un estrellato marcado por la naturalidad y la timidez. La canción Summertime de George Gershwin adquirió una enorme popularidad en su voz, convirtiéndose prácticamente en un estandarte del jazz. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por continuar esta mañana con nosotros. Tenemos mucho más información para usted. La violencia volvió a alcanzar a una autoridad municipal en Ixtla, Veracruz. Fue asesinada a la alcaldesa Marisela Vallejo en manos de un grupo de desconocidos armados. Con ella viajaban su esposo Efrén Sopillaxtle, quien también perdió la vida, al igual que su chofer. Iban a bordo de una camioneta oficial en el municipio de Los Reyes cuando fueron sorprendidos por sujetos que descendieron del otro vehículo para dispararles. Es la octava alcaldesa asesinada en este sexenio y la cuarta en funciones.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, condenó el asesinato de la alcaldesa Marisela Vallejo. Lamentó que le hayan arrebatado la vida en un momento en que Mixtla comenzaba a emerger, construyendo un centro de salud y promoviendo su cultura indígena. El mandatario estatal dijo que se hará justicia. Tras ser privado de la libertad por desconocidos en el municipio de Nezahuén y posteriormente encontrado sin vida, fue velado en Morelia el cuerpo de Eduardo David Otlica Avilés, el alcalde asesinado, que estuvo acompañado solo por sus familiares y los amigos más cercanos. No acudieron líderes políticos ni funcionarios, solo el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien realizó una guardia de honor. Y ahora vamos a Tabasco, donde un comando armado disparó en contra de 4 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, esto en el municipio de Huimanguillo. Las primeras investigaciones indican que los sujetos descendieron de un vehículo y dispararon contra los 3 hombres y una mujer que se encontraban en su domicilio. Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque. Juan Carlos N. y Patricia N., conocidos como los monstruos de Ecatepec, fueron sentenciados a 30 años de cárcel al encontrar los culpables del delito de desaparición de personas. Un juez de Ecatepec determinó la existencia de suficientes elementos para condenar a la pareja de feminicidas a 15 años por el asesinato de Nancy Noemí y otros 15 por el de Arlette Samantha. La senadora de Morena, Nestora Salgado, afirmó que la oposición manipula las cifras de violencia y muerte en México con la única intención de hacer ver mal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que la oposición busca hacer de la violencia un botín político y llamó a trabajar juntos en un tema que afecta a todo el país, independientemente del color partidista. Imagine usted esta declaración. En medio de un juicio donde el acusado se dijo resignado, la Cámara de Diputados desaforó este miércoles al diputado de Morena, Cipriano Charrés Pedraza. Con esto enfrentará un proceso judicial por la muerte de un joven de 21 años durante un accidente automovilístico donde él estuvo implicado. Cipriano Charrés llegó sin el abogado que lo asesoró en un principio porque renunció al caso y tampoco tuvo un respaldo de su bancada. Solo un grupo de 200 hidalguenses se manifestaron frente a las puertas de la Cámara en apoyo al diputado. Con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la nueva reforma educativa, con cambios de último momento. La modificación regresa el control administrativo docente a los gobiernos estatales, pero mantiene federalizado el pago de nómina. El artículo 16 transitorio establece que el proceso de iniciación y ascenso no será por evaluaciones, sino por escalafón, dando prioridad a quien sea la única fuente de ingresos en su familia. Destacan el ofrecimiento de crear un comité de planeación y evaluación que coordine los programas de mejora continua de la infraestructura y equipamiento de los maestros. ¿Qué opina usted sobre estas medidas? Por lo pronto, y para no variar, la CENTE anunció movilizaciones para los próximos 1 y 2 de mayo por falta de resolución a sus demandas. Al mismo tiempo, un paro laboral de 48 horas en todo el país. La principal marcha, el 1 de mayo, partirá a las 10 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, así que tome sus precauciones si andará por estos rumbos. En otro asunto, al acudir a la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019 en Santa Lucía, Estado de México, el presidente López Obrador anunció que el próximo lunes iniciará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en esta base aérea. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, detalló que el mismo lunes se darán a conocer los adelantos del plan maestro porque aún hay estudios en proceso de realización, como el ecológico y el de análisis geológico. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena confirmó el registro de Arturo Ávila como candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. De acuerdo a nuestras cifras internas de ese instituto político, resultó mejor posicionado en las encuestas realizadas en la militancia. Arturo Avilés se dijo contento de contar con la preferencia electoral de los votantes del municipio de Aguascalientes. Subrayó que se requiere un cambio con un rumbo definido a partir del 2 de junio. Ahora vamos a Puebla. Se realizó el primer simulacro de evacuación en caso de contingencia por el volcán Popocatépetl, después de que el semáforo de alerta aumentó a amarillo fase 3. El escenario elegido fue la comunidad de San Mateo Osolco, perteneciente al municipio de San Andrés Calpa, con 2.700 habitantes. Es una de las 24 comunidades ubicadas en la zona de riesgo. Sin embargo, no todos se manifiestan dispuestos a dejar sus casas y sus animales. Ante esto, quienes se resisten a salir tendrán que firmar una carta responsiva en la que expongan sus motivos.
En Puerto Peñasco, Sonora, un niño de 5 años fue herido en la cabeza por su medio hermano de 7 años luego de una pelea en su domicilio. Ante la gravedad de la herida, fue trasladado al estado de Baja California para recibir atención médica. Fue sometido a una cirugía en la que se le retiró el cuchillo que se encontraba clavado en forma transversal en la cabeza del pequeño. Ya se investiga este caso, en el que la madre de ambos asegura que se trató de un accidente mientras los niños estaban jugando. Vaya jueguitos. En asuntos de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que serán sancionados conforme a la ley quienes resulten responsables de la omisión y negligencia que derivó en la muerte de la señora María Guadalupe Fuentes, usuaria que fue abandonada por elementos de policía bancaria e industrial al exterior del metro Tacubaya. Las investigaciones continúan después de que la usuaria aparentemente sufrió un infarto cerebral el pasado 16 de febrero. Y escuche usted esto, un policía auxiliar del metro de la Ciudad de México perdió la vida al ser arrollado por un convoy en la estación Bondojito de la línea 4. De acuerdo con los primeros reportes, el policía habría forcejado con un hombre de 29 años cuando estaban en el andén. Este hombre aventó al policía cuando el convoy llegaba a la estación, lo que le causó la muerte instantánea. El presunto responsable fue detenido y llevado ante el Ministerio Público. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro agravado a Eduardo N., uno de los 4 detenidos presuntamente relacionados en el homicidio de María del Rosario Fabián Montiel, madre del pequeño Bruno, menor abandonado en la zona de Perisur al sur de la Ciudad de México. Las investigaciones indican que desde el número del celular de Eduardo N. llamaron para pedir 200,000 pesos, 2 días después de la desaparición el 27 de marzo pasado. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los nuevos lineamientos para la revista vehicular de taxis. Su titular, Andrés Layuz, informó que los trámites ahora serán digitales y la revisión físico-mecánica se realizará en cualquiera de los 52 centros de verificación vehicular de la capital, cuando el automotor sea llevado a verificar. El costo de la revista vehicular para este año será de 1,635 pesos. En el caso de los conductores de aplicaciones móviles como Uber, Cabify y Didi, deberán de portar una licencia tipo E1, pero para la cual tendrán hasta noviembre para obtenerla. Solo deberán de presentar su licencia tipo A, además de que este año por primera vez pasarán revista y será la empresa la responsable de realizar el trámite de todos los automóviles que tengan inscritos en sus plataformas. En respuesta a las modificaciones del reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la empresa Uber aseguró que 40,000 choferes resultarán afectados y sin opción de autoempleo, principalmente por la prohibición del pago en efectivo y el valor mínimo de 250,000 pesos de las unidades que prestan este servicio. Uber México acotó que la nueva reglamentación es discriminatorio y apeló a la libre competencia. La empresa Cabify criticó las nuevas disposiciones, a las que calificó como una barrera para el autoempleo, principalmente de mujeres al volante. Por su parte, la plataforma Didi pidió que se impulse la sana competencia y que se ofrezca certeza y seguridad a los consumidores con el apoyo de la tecnología para la generación de fuentes de ingreso flexibles, eficientes y modernas. ¿Y usted qué opina? ¿Qué tipo de taxis le gustaría utilizar? Y esto ocurrió en Naucalpan, Estado de México. Una pareja se disponía a abordar su automóvil luego de salir de un restaurante. Cuando se dieron cuenta, 2 sujetos ya los amenazaban con armas de fuego y, sin oponer resistencia, entregaron las llaves y se replegaron a la banqueta. Los ladrones huyeron con el auto, seguidos por cómplices que los esperaban en otro vehículo. Esto sucedió en Circuito Circunvalación Poniente, en Ciudad Satélite. Y ahora vamos a las noticias del mundo. El número de muertos tras la serie de atentados del domingo en La Pascua, Sri Lanka, subió a 359. Según fuentes oficiales, además, el viceministro de Defensa del país aseguró que existen sospechas de que puedan cometerse nuevos ataques en la isla. De acuerdo al portavoz, investigaciones apuntan a que los ataques fueron cometidos por al menos 9 suicidas que se inmolaron con explosivos. Hasta el momento, 60 personas de origen srilanqués han sido detenidas con relación a los atentados. La primera ministra de Escocia propuso realizar un referéndum en 2021 que independice a los escoceses del Reino Unido, una opción si se concreta la salida de este último país de la Unión Europea. Ante el Parlamento escocés planteó que la elección entre el Brexit y el futuro de Escocia como nación europea independiente debería ofrecer durante la vida de este Parlamento, es decir, antes de las próximas elecciones de 2021.
El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un sostuvieron conversaciones positivas sobre cómo calmar la tensión global sobre el programa nuclear de Pyongyang. Putin dijo que él y Kim intercambiaron puntos de vista sobre cómo y qué se debe hacer para mejorar la situación. Por su parte, Kim señaló que habían intercambiado opiniones sobre la situación actual en la península de Corea, que es uno de los problemas más relevantes de la agenda global. Se espera que Kim regrese a Pyongyang mañana viernes. Y el gobierno de Francia presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo acelerar la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame y transparentar la manera en que se gastan las enormes sumas de dinero donadas para estas obras. La iniciativa permitirá que el gobierno adopte medidas de urgencia con respecto a la catedral y que se salten algunos procedimientos ordinarios de renovación. Y es que Francia tiene procesos muy estrictos y largos en lo que se refiere a la renovación de monumentos históricos. Y mira, esto es interesante. Algunos empleados que trabajaban en las obras de Notre Dame han confesado a la policía haber fumado en los andamios a pesar de estar prohibido. Esto luego de que la policía francesa encontrara varias colillas de cigarros cerca del armazón de vigas. Sin embargo, investigaciones respaldan más la hipótesis de que el incendio se debió a un cortocircuito, ya que se observaron varias irregularidades en la instalación eléctrica. Y en otra información, y del otro lado del mundo, un tribunal de Tokio aceptó poner en libertad bajo fianza al expresidente de Renault y Nissan Motors, Carlos Ghosn, por los nuevos cargos que le fueron imputados. Fue arrestado el pasado 4 de abril por segunda vez, casi un mes después de que quedara en libertad bajo fianza por otras acusaciones anteriores. Todo ello por irregularidades financieras cometidas presuntamente durante su gestión al frente de Nissan. Pagó una fianza de 500 millones de yenes, unos 4.46 millones de dólares. Y un tren que transportaba etanol se incendió después de descarrilar en una zona residencial de Fort Worth, en Texas. De acuerdo con autoridades, nadie resultó herido, pero 20 casas cercanas fueron desalojadas por precaución. Hasta el momento se desconoce la causa del descarrilamiento. Y ya son en este momento las 7:15 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros y es un verdadero placer presentarle este amanecer el día de hoy en el estado de Chiapas, donde se encuentra el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. Como dato curioso, les cuento que San Cristóbal fue alguna vez la capital del estado cuando se encontraba bajo el gobierno de Guatemala. Como ve, muy buenos días Chiapas, muy buenos días México, y les presentamos este bellísimo amanecer que nos encanta, ya lo sabe, presumir nuestro país. Y también gracias a todos ustedes que se toman la molestia de tomar sus fotografías y enviárnoslas. Este, por ejemplo, es de Trucumaster. Saludos y buenos días, imagen sea, muchísimas gracias. Así en mi Ciudad de México. Desde aquí, desde la capital, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Ahí lo tienen, Trucumaster, buenos días. Vamos a ver más fotografías que nos envía nuestro querido editorio. Berito, gracias por esta imagen. Así el majestuoso sol en el periférico. Con cuidado, Berito, no andes manejando y tomando fotografías. Gracias por enviarnos esta linda foto. Yo sé para quién va dedicada, yo lo sé, Berito, todos lo sabemos. Y también tenemos otra imagen que nos envía Roberto López Mijares. Esta imagen amanece en Nautla, Veracruz, cerca del río. Muchísimas gracias y bellísimo en la imagen del sol ahí, amaneciendo muy lindo en Veracruz. Gracias, Roberto, ya lo sabes, muy sencillo. En cualquier lugar donde usted se encuentre, toma una fotografía con su celular o con su tablet, la sube a sus redes sociales y nos etiqueta como @imagen_sea. Y ahora le platico lo siguiente: gracias al ADN podemos conocer muchos de los secretos del ser humano y hoy es el día del ADN. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson. Y gracias a nuestros genes, cada 25 de abril se celebra el Día del ADN. Esto en conmemoración a la fecha de publicación del artículo en el que el biólogo James Watson y el físico Francis Crick presentaron el modelo de la estructura en doble hélice del ADN. Este descubrimiento les ganó en 1962 la distinción del Premio Nobel para ambos científicos por su artículo publicado el 25 de abril de 1953. En él se formularon en tan solo 2 páginas de la revista Nature los principios de almacenamiento y transmisión de la información hereditaria.
James Watson y Francis Crick hicieron del conocimiento universal uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. También hoy se marca el día en que se completó el proyecto Genoma Humano, un esfuerzo internacional de 13 años que identificó el orden o secuencia de más de 3.000 millones de bases en el ADN humano. Golpes, maltrato, abuso sexual, groserías, muchas son las formas del maltrato infantil. Hoy es el Día Internacional contra este flagelo. El 25 de abril es Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Esta fecha se crea para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial y crear conciencia sobre sus consecuencias. Se busca hacer del buen trato un derecho fundamental que comprende una crianza y una educación no violenta. Prohibir cualquier tipo de castigo físico o humillante, haciendo una llamada al uso de métodos no violentos. La definición de maltrato debe tomar en cuenta al menos 3 criterios. La acción u omisión como maltrato depende en muchos casos de la edad del niño o niña. La situación psicofisiológica puede condicionar las consecuencias de la acción u omisión. No necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas inmediatas y visibles. Las consecuencias más graves no suelen ser las físicas, sino las que afectan al desarrollo medio y a largo plazo. Algunas clases de maltrato son abuso físico, maltrato psicológico, maltrato por negligencia y abuso sexual. Otra forma de violencia es cuando son testigos de maltrato o abuso sexual hacia terceros. Las consecuencias son similares a las de padecer la violencia en forma directa. Solo un dato. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que en México, cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual. La contaminación del agua, ríos, mares, lagunas, esto en verdad nos puede llevar al exterminio. Es real, por eso debemos cuidarla, por lo que además es escasa. Al día de hoy, cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes sufren escasez de agua. En 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y 2/3 partes de la población mundial podrían hacerlo en condiciones muy restringidas. Bajo el contexto actual del cambio climático, en el 2030, casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas con poca agua. Además, la escasez en áreas áridas o semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de personas, siendo África la región donde más se concentra la falta de agua. La cantidad de agua dulce que es apta para el consumo humano en el mundo es de menos del 1%. Aunque el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, solo el 2.5% es dulce, mientras que el 97.5% restantes es salada. En total, contamos solamente con 1.359 millones de kilómetros cúbicos de agua para el consumo humano. Tan solo 3 países consumen el 38% de los recursos hídricos disponibles en el planeta, y estos son China, India y Estados Unidos. México es el 5º país que más consume agua en el mundo, con un consumo promedio de 366 litros de agua por habitante. Según la Conagua, el 70% del agua que utiliza una persona diariamente es desperdiciada. La Ciudad de México es la que tiene los mayores problemas de abastecimiento debido a la sobrepoblación, de acuerdo con un reporte del Foro Económico Mundial. Una de las consecuencias más notables de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, razón por la cual la Ciudad de México se hunde entre 8 y 12 centímetros cada año. El aumento del precio de esta será una consecuencia a futuro, ya que la escasez y el aumento de los costos de explotación y traslado serán muy altos. Un estudio realizado por Forbes estima que para el año 2030 en México tendremos una crisis de agua debido a la sobrepoblación y ritmo de crecimiento de viviendas en el país. La falta de agua no va a respetar clases sociales o políticas, así como económicas, así que mejor vamos haciendo algunas actividades para poder ahorrar el agua, y por eso le doy algunos tips.
Un adecuado manejo de aguas residuales, esto es muy importante. Si usted utiliza en el baño algunos recolectores, sobre todo con el agua que nos lavamos las manos, va a ser un buen indicador para poder empezar a ahorrarla. La que sigue, tener periodos de tiempo más cortos en la regadera o cerrar y abrir la llave cuando sea necesario. Esto es muy importante. Quizá pareciera no importar, pero si usted se rasura en el momento que se está bañando, está descargando y desperdiciando una cantidad impresionante de agua. Se supone que un baño no debe de durar más de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, así que tómelo en cuenta. La que sigue, descargar en el inodoro solo el agua cuando sea necesario. Por fortuna ya hay inodoros que están equipados con ahorradores de agua, entonces utilizan media carga, o si no, aplicamos la típica de llenar una botella de estas de refresco con agua, meterla al recipiente donde está el agua para jalarle, y bueno, ahí vamos a tener menos cantidad de agua y vamos a poderla ahorrar. También revise las llaves y tuberías para evitar fugas de agua. Esto es muy importante porque también gran parte del porcentaje de las fugas vienen justamente por no darnos cuenta que tenemos ahí un chorrito que está saliendo. Una manera muy importante y muy interesante para saber si hay una fuga dentro de la casa es que cuando estén todas cerradas usted baje a ver el medidor, y si no está corriendo significa que no hay fuga, pero si tiene una parte que está corriendo de este medidor, significa que por ahí hay algún lugar en donde se está fugando el agua. También es importante colocar, como le decía, botellas de agua dentro de la cisterna del inodoro para evitar mayores consumos en cada descarga. Y si usted conoce alguna más, por favor compártala con nosotros, porque al fin y al cabo, entre todos nos vamos a ver beneficiados de que tengamos todavía muchos años más este líquido vital o nos lo acabemos. Y oiga, le cuento que la mejor chef del mundo es mexicana. Se llama Daniela Soto Inés. Con tan solo 28 años de edad fue nombrada como The World's Best Female Chef por el The World 50's Best Restaurant en 2019, convirtiéndose en la chef más joven que recibe este prestigiado galardón gastronómico. Daniela nació en la Ciudad de México a los 12 años, se mudó junto con sus padres a vivir a Houston, Texas, y ahora dirige junto a Enrique Olvera los restaurantes Atla y Cosme en Nueva York, que son un homenaje a la gastronomía mexicana con chilaquiles, quesadillas, huevos rancheros y tacos. Daniela hace 3 años recibió el premio James Beard a Mejor Chef de Revelación, y bueno, posee también un Star Chef Racing Award. Uf, qué rico, felicidades, qué orgullo tener esta chef trabajando aparte en el Cosme, que se come delicioso. Ya lo sabe, en redes sociales tenemos una cita y queremos que platique con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram. Nuestra pregunta del día: ¿considera que la tensión por el tema migratorio en la frontera México-Estados Unidos pudiera subir de tono o escalar a un conflicto bélico? Mire, este es el resultado hasta este momento. Utilice el hashtag Abre los Ojos, muy importante. 32% nos dice que sí, 68% nos dice que no. Lo invito a que siga participando, tiene todo el día, así que dese su tiempo para participar. Mientras hacemos una pequeña pausa y volvemos, no le cambie. Magdalena sufre la pérdida de sus 3 hijos. Su hija Fernanda fue asesinada después de sufrir abuso por parte de sus suegros y su esposo. A Magdalena, al exigir justicia, intentan callarla, matándole a sus otros 2 hijos. Que la extraño mucho, que la quiero, que quisiera dar mi vida por la de ella, que estoy muerta en vida. Cuando mataron a Fer, me mataron a mí, y yo creí que era ya todo el dolor que podía
sufrir. Y vi que no. Cuando me quitaron a mis otros 2 hijos. Fernanda tiene 4 años. Juega con otros niños que viven cerca de su casa. En sus primeros años de vida, conoce a Led, de quien años más tarde se va a enamorar. Andan de novios muy poco tiempo, porque mi hija sale embarazada. Pero cuando se alivia mi hija es cuando empieza su infierno. Led comienza a maltratar a Fernanda. La golpea. No está nunca con ella. Comienza a salir con otras mujeres. Sufren constantes separaciones en la relación. Y ella me decía que Led, en vez de ir a estudiar, se la pasaba de relajo y que casi diario llegaba tomado, la golpeaba, un día la aventó por las escaleras y siempre mi hija lo cubría con que eran juegos. Y yo siempre le decía, pues es que así dicen, hija, las mujeres que son golpeadas y maltratadas siempre excusan a su pareja. Como unas 8 veces se separaron y se volvieron a juntar, pero normalmente él no iba por ella. Era el suegro el que iba siempre. Siempre también era el que le llevaba, por decir, la leche cuando se le llevaba. O le iba y le llevaba una manzanita. Cualquier pretexto para estar ahí, el suegro viendo al niño o viendo a mi hija. Magda, la mamá de Fernanda, comienza a sospechar de ciertas actitudes del papá de Led, al buscar constantemente a su hija bajo cualquier pretexto. Todo indica que Fer es acosada y abusada también por su suegro. Sí, se le quedaba viendo muy morbosamente el señor. No dice nada, pero le tenía mucho miedo. Un miedo pues muy extremo. El suegro va por ella con pretexto de las vacunas del niño y se la lleva otra vez a donde vivía con Led. Pues ya nada más regresó a eso, a que la mataran ahí. Se lo dijo a varias personas, que tenía miedo que su suegro le quitara al niño. Y pues al final de cuentas, pues sí se lo quitó. De esta forma, matándola. El 4 de enero del 2014, encuentran a Fernanda sin vida. En un inicio trataron de aparentar un suicidio, pero todo indica que fue asesinada. El principal sospechoso es Led. Mi hija es asesinada brutalmente, es golpeada, colgada y después de muerta le cortan sus venas. Todo esto lo quieren pasar como un suicidio. Pero las mismas autoridades que están presentes ese día me empiezan a decir que me ponga lista. Que mi hija no se quitó la vida. Sale como homicidio. Después la perito nos dice que no, que fue suicidio. Y también en este momento nos dicen que mi hija estaba embarazada y que tenía 4 meses de embarazo. Este tío es tío de Led y él me dice que sí, efectivamente, el asesino de mi hija fue Led y su mamá de Led, que ellos fueron los que mataron a mi hija, que Led la golpeó brutalmente en su recámara y después hicieron todo esto, quererlo pasar como suicidio. Pues las autoridades hasta ahorita no lo han presentado a declarar, no sé por qué motivo. Magda enfrenta a las autoridades para que se reclasifique el asesinato de su hija en feminicidio. Durante este tiempo recibe amenazas y decide dejar su domicilio. He tardado 4 años en que se reclasificara. Pues empieza a amenazar la tía de Led, de nombre Ángeles, la apodan La Goya. Empieza a amenazar a mis 2 hijos de que los va a mandar a matar. Nos lleva a policías y es cuando es el primer intento de homicidio contra mi hijo. Magda aún tiene 2 hijos, Daniel y Alberto, pero son asesinados el 27 de mayo del 2017. Mis hijos salen de mi domicilio muy alegres, felices. Yo no sabía que era la última vez que los iba a ver con vida. Les dan levantón y los torturan hasta la muerte. Me quisieron callar, matando a mis otros 2 hijos. Yo abrazo cajas, no abrazo cuerpos.
realidades de México. En otras noticias, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer imágenes de la casa donde fue detenido Eliseo N., alias El Titi, segundo al mando en el cártel de Santa Rosa de Lima y una de las personas más cercanas del líder José Antonio Yepes El Marro. El inmueble, que tiene una dimensión de 4 hectáreas, se encuentra en la zona más apartada de la comunidad de Neutla, en medio de campos de cultivo y una granja para la crianza de gallos de pelea. La casa de 2 pisos cuenta con salón de juegos, alberca, tina con hidromasaje. En Lagos Moreno, Jalisco, soldados capturaron a Cristian Blandón N., alias El Brandon, de 23 años de edad, presunto operador del grupo delincuencial conocido como Los Pugas, activo en los estados de Guanajuato y Jalisco. El Brandon llevaba consigo un arma con 24 cartuchos útiles y varios gramos de cristal. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Las autoridades de la Ciudad de México tienen en sus manos una gran tarea para prevenir el delito, pero también detener y llevar ante la justicia a quienes cometen un delito. Esta vez la muerte llevó a un hombre a ser atropellado y no quedó impune. Este es un reto para la Procuraduría de Justicia. Le vamos a presentar este caso en donde desafortunadamente esta persona iba en su bicicleta, lo atropellan y en lugar de detenerse, huyeron. El pasado 16 de marzo, como todas las noches, Andrés Ocampo tomó su bicicleta y se fue a trabajar. Pero esa noche, la imprudencia de un conductor le cegó la vida. Fue arrollado por una vagoneta Urban 350 de transporte público, sobre Calzada Zaragoza a la altura de Metro Moctezuma en dirección San Lázaro, el cual se dio a la fuga, dejando a mi papá tirado en la avenida. Horas más tarde falleció de un traumatismo tóraco-abdominal. En una serie de videos de cámaras de seguridad de distintos comercios fue captado el momento. El conductor de la camioneta de servicio público no respeta la señal del semáforo y embiste a Andrés. Tras lo ocurrido, huye del lugar circulando en sentido contrario. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones. Sin embargo, la familia de Andrés ha detectado trabas y lentitud, pues al solicitar los videos de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos le han sido negados. La familia asegura que en esas cámaras es posible identificar las placas y el número económico de la unidad y con ello identificar al operador. Por eso, piden la ayuda de las más altas autoridades. Pido de su apoyo, señor presidente Andrés Manuel López Obrador y jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, solicitando las cámaras de la C4 y C5, de los cuales la alcaldía Venustiano Carranza los ha negado. Esperando no quede impune este homicidio, confiamos en ustedes. Esperamos su pronta ayuda, ya que nosotros no descansaremos hasta conseguir justicia. Detener al responsable de lo ocurrido y dar justicia a la familia de Andrés está en manos de la Procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Imagen. Fue velado en Morelia, Michoacán, el cuerpo de Eduardo David Otlica Avilés, alcalde de Nahuatzén. Estuvo acompañado por familiares y los amigos más cercanos. No acudieron líderes políticos ni funcionarios al velorio. En Tabasco, un comando armado disparó en contra de 4 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad. Esto en el municipio de Huimanguillo. Los sujetos descendieron de un vehículo y dispararon contra la familia dentro de su domicilio. El próximo lunes iniciará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía. El mismo lunes se darán a conocer los adelantos del plan maestro, porque aún hay estudios en proceso de realización. La Cámara de Diputados desaforó al legislador de Morena, Cipriano Charrés Pedraza. Con esto, enfrentará un proceso judicial por la muerte de un joven de 21 años durante un accidente automovilístico donde él estuvo implicado. Él es Río, tiene aproximadamente 10 meses. Es macho, talla grande, un perro de cruza de una raza francesa, pastor de Boucheron. Fue rescatado con 2 heridas, una en el pecho y otra en la patita trasera izquierda. Al parecer fueron mordidas y tenía una infección muy fuerte. Pero hoy, Río es un perro sano, sociable con personas y otros perros. Tiene educación básica, le encanta dar abrazos y andar en coche. Hace sus necesidades en el exterior y ya está vacunado, desparasitado, esterilizado y listo para un nuevo hogar.
Así es, él es Río y está listo para irse con su nueva familia. Es muy inquieto, muy juguetón y ahorita hemos estado batallando, pero miren, por fin lo tranquilizamos. Rocío López nos acompaña. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente en esta sección y sobre todo por preocuparte por estos peluditos. Río, cuéntanos de él. Bueno, Río lo rescató una clienta mía, se llama Itzel. A él lo encontraron, se lo reportaron como atropellado, pero cuando llegó resultó que no, que tenía 2 heridas. Parece que fue una pelea de perros. Ya está con protocolo completo, ya va castrado, vacunado, desparasitado. Ya tiene entrenamiento básico. Acaba de graduarse, entonces no es muy práctico el asunto, pero ya lo tiene. ¿Sabes y qué? Es muy buen perro. Es muy juguetón y aquí atrás hay otros 2 perritos y se quiere ir a jugar con ellos. Pero ahorita sociable. compórtate que estás en la tele. Es muy fácil adoptarlos, ¿sí o no, Rocío? ¿Qué hay que hacer? Llamen a Clínica Veterinaria Meva. Los links ya los pusieron, ¿verdad? Ya vi. ¿Ya? Ah, está perfecto. Sí, es maravilloso. Nos encanta. Y ahora, vamos a platicar rapidísimo un poco de los mitos de la esterilización. Platicábamos la vez pasada que puede tener algunas reacciones. Obviamente hay cambios hormonales en los perros. ¿Cuáles serían estas reacciones? En machos, baja la agresividad. O sea, no es que sean agresivos comúnmente, pero no. Disminuye, digamos, el grado que podrían tener. Lo que pasa es que los machos marcan territorio, cuidan casa, o sea, tienen papel de macho. Y cuando los castras, como les quitas la testosterona, los machos que, por ejemplo, te agreden otros perros, otros machos, se les quita el marcaje, se les quita porque ya no tienen que marcar territorio. ¿En serio? Órale. Sí, eso es muy bueno. A la gente eso le gusta mucho. Obviamente hay menos escapes, ¿no? O sea, los perros machos te huelen una hembra en celo y se ponen súper locos. ¿Lo suelto? A ver si no me jala ahorita, está bien fuerte. Fíjese que Río podría ser un buen perro para acompañar en una casa grande. Me imagino que necesita más espacio, pero aún así se adapta a espacios pequeños. Con que ¿no? salga a pasear, que haga ejercicio, que no necesita realmente demasiado espacio, es muy buen perro. Es sociable con perros, con gatos, con niños, con todo. Súper sociable. Y es cachorrito, o sea, es un bebé, todavía no tiene el año. Pues ya está. Ya no va a crecer más. Anímense a adoptarlo, a darle una familia. Es de verdad una gran oportunidad de hacer feliz a un animalito como este, que aquí se está portando mal, porque están, le digo, los otros perros ahí. Pero es un perro que ya está entrenado, ya se sienta, ya se queda quieto, ya se echa, hace caso. Entonces, pues ya está. Yo creo que está muy fácil. Comuníquense con Rocío a la Clínica Veterinaria Meva. Sí. Y nos vemos próximamente para traer más perritos. Va. Gracias, Rocío, y regresamos con más información al estudio. Y cerramos el bloque internacional de esta mañana. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, planea introducir una propuesta para prohibir la construcción de nuevos rascacielos de cristal. Esto como parte de sus esfuerzos para reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en la Gran Manzana. De Blasio además señaló que la propuesta requerirá que los edificios con fachadas de cristal existentes sean reacondicionados para cumplir con los nuevos y más estrictos lineamientos sobre emisiones de carbono. ¿Qué tal? Y ahora nos vamos a Texas. Este miércoles fue ejecutado con una inyección letal John William King en la prisión estatal de Huntsville. Esto por el asesinato en 1998 de James Byrd, un afroestadounidense al que junto con otros 2 hombres golpeó brutalmente, encadenó una camioneta y arrastró durante kilómetros sobre el pavimento. El caso tuvo un enorme impacto en la sociedad y poco más de una década después fue uno de los motivos por los que el Congreso estadounidense aprobó una ley contra los delitos de odio. Y en otra información, un artista italiano realizó con la ayuda de un tractor una imagen de Leonardo da Vinci por el aniversario número 500 de la muerte del pintor. Lo hizo en un campo de 27 kilómetros cuadrados ubicado a las afueras de la ciudad de Verona, en Italia. Darío Gambarin tardó 8 horas en completar el trabajo, arando líneas y curvas para formar una representación de la cara de da Vinci. Y bueno, esta es la última de espectáculos. También vamos a compartir más información de sus artistas favoritos. Madonna y Maluma estrenaron el videoclip oficial de Medellín, el primer sencillo del próximo álbum de la reina del pop, el cual lleva por título Madame X.
El video muestra algunos de los temas recurrentes en la videografía de la cantante: caballos, baile y por supuesto teatralidad. Madonna aseguró que no importa el lenguaje que hablemos, cuando escuchamos música estamos conectados. A ver qué tal le parece a usted, opina en redes sociales. Y este viernes la banda irlandesa de rock alternativo The Cranberries lanzará su disco In the End, el octavo de su carrera. Sin embargo, los integrantes nunca pensaron que este sería el último, pero sobrevino la inesperada muerte de su vocalista Dolores O'Riordan. De acuerdo con Noel Hogan, el guitarrista y coautor de las canciones, el disco recoge las últimas grabaciones vocales de Dolores y agregó que la iniciativa de concluir el trabajo iniciado junto a su compañera era una bonita manera de acabar esta aventura. Y nuestra querida Yalitza Aparicio se posicionó entre las 100 personas más influyentes del mundo, de acuerdo con la revista Time. Por ello, la actriz oaxaqueña asistió a la gala que organizó la revista Time 100, la cual se realizó en Nueva York. En el perfil que difundió la publicación, el cineasta Alfonso Cuarón destacó que con tan solo, fíjese, 25 años nada más, Yalitza desafió paradigmas pese a carecer de experiencia en el ámbito del espectáculo. Así es, querido Cuarón, por eso estamos tan orgullosos de ella. Y la modelo Michelle Salas compartió a través de Instagram una fotografía en la que posa junto a sus hermanitos. La imagen la posteó en una de sus historias al responder a la pregunta de si tenía hermanos. Michelle escribió: sí, tengo 2 hermanitos y una hermana, y en la foto aparecen ella, Miguel y Daniel, hijos de su papá Luis Miguel, y Camila Valero, hija de su madre con el músico Pablo Valero. También aclaró que es mentira que su padre la mantenga y dijo que es debido a su trabajo, que tiene una muy buena vida. Así es, Michelle es bastante trabajadora como modelo y como influencer. ¿Y cómo le fue en su mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador? Le cuento que se refirió a la aprobación de la nueva reforma educativa. En términos generales, tengo entendido que la mayoría de los diputados votaron para cancelar la reforma educativa impuesta y celebro que se haya avanzado en ese sentido. No está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en el extranjero y se impuso durante el periodo neoliberal. Se utilizó para engañar, para manipular. El hecho de que con esa reforma iba a mejorar la educación, cuando el propósito de fondo era avanzar en la privatización de la educación. Marisela Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla, Veracruz, fue emboscada por un comando armado. Además de la alcaldesa, también perdieron la vida su esposo y su chofer. Esta madrugada, con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma educativa del presidente López Obrador. Los diputados no aceptaron propuestas de cambio que habían acordado la SEP y la CENTE. Tras el incidente reportado en la frontera entre militares mexicanos y la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ventilado por el presidente Donald Trump en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no entrará en una disputa y mantendrá una relación respetuosa y de amistad. De acuerdo con el INEGI, la inflación en la primera quincena de abril bajó 0.03%. Sin embargo, en su medición anual sorprendió al alza al ubicarse en 4.38%. La inflación hiló 2 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México de 3%. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.